todos, ¿cómo están? Mi nombre es Camila Pastor y el artículo que yo escogí es un artículo de EducaWeb, escrito por Rodrigo Ferrer-Boy. Se llama ¿Existen diferencias entre la escuela pública y la concertada o privada? Antes de poder explicarles un poco sobre este artículo, yo les quiero explicar el motivo por qué elegí este artículo. Bueno, como ustedes saben, todos nosotros tenemos que hacer observaciones de un colegio fiscal. Sin embargo, esta no es mi primera vez. Yo el semestre pasado también lo hice y eso me ayudó un poco a entender y acostumbrarme este semestre a lo que iba a ver. Yo estudié en un colegio privado, trabajo en un colegio privado y me gradué de un colegio privado. Y yo antes no conocía de verdad cómo funcionaban los colegios fiscales. Tenía una idea, pero no lo había visto ni nunca había estado en un ambiente de un colegio fiscal. Ahora, gracias a la oportunidad de poder ver, he podido ver algunas cosas y esa fue la razón por qué este artículo, mientras yo buscaba artículos justo de estos temas, me llamó la atención. Entonces, primero, lo que quiero yo explicarles es de qué dice un poco el artículo. Entonces, el artículo como tal nos habla sobre lo que es una educación neutra y nos dice nos habla sobre una educación neutra y ¿a qué se refiere el autor con una educación neutra? Bueno, como ustedes saben, la educación privada y la educación pública siempre se ha sido considerada que la educación pública y privada son totalmente opuestas. La educación privada, el padre, la familia tiene mucha más opinión, la educación pública no, es más el Estado el que manda, es más las leyes las que mandan y ya. Entonces, el autor explica un poco cómo eso no debería ser. Como aunque la educación sea gratuita, no significa que esa educación como tal no tiene que ser buscada, que también los padres tengan una voz y voto. Y antes de citar un poco lo que dice el autor, es algo que se puede ya ver poco a poco que está pasando o que hubo unos cambios. Porque antes, a mí me han contado que antes en los colegios fiscales la familia no tenía mucho nada que ver o no tenía mucha opinión. Ahora ustedes saben, todos los que ya están haciendo sus observaciones, la semana pasada o hace 2 semanas, su colegio tuvo que haber hecho la reunión del comité de padres para crear quiénes son los papás, quiénes van a ser los presidentes, quiénes van a ser los vocales, ya que cada curso tiene que tener un representante. Aparte de ese tema, uno puede ver que ya hay mucha más involucración y que los padres tienen que opinar mucho más. Obviamente, aunque hay el dictamen de la ley, el Ministerio de Educación y todo, etcétera, como ustedes saben. Entonces, el autor dice: los derechos de los padres en la educación en los hijos son derechos humanos fundamentales e inalienables. Esto implica que el Estado tan solo puede actuar subsidiariamente en la educación de los niños y jóvenes, no como primer agente decisor. Entonces, lo que primero habla el autor va a abordar varios temas que ya vamos a ver a continuación, pero el primer tema que dice es que tiene que ser una educación neutra, tiene que ser una educación en que es gratuita, el gobierno opina, el gobierno tiene una estructura, pero el padre y la familia, mejor dicho, tienen que ser ellos los que opinan sobre la educación, los que opinan lo que son partes de la educación y no el gobierno ser un agente decisor, primer agente decisor. Luego él dice, cito nuevamente a él, dice: no puede perderse nunca de vista que únicamente hay un sujeto y principal protagonista y un solo objeto. Se trata respectivamente de los niños y jóvenes, que son los sujetos, y de su formación integral, integrada o integradora, objeto. Entonces, ambos, sea privado o público, tienen como objetivo, ¿qué es? Formar al estudiante,
crear un estudiante que tenga los conocimientos, tenga los instrumentos para ser una persona de bien, una persona que ayude a la sociedad, una persona que sea alguien que como sociedad sea un ente integral a la sociedad que ayude. Eso es lo que busca los colegios privados y los colegios públicos. Sin embargo, aunque el objetivo se puede decir que es el mismo, ahí comienza a haber diferencias o comienza a haber algunas cosas que pueden no cambiar el objetivo, pero que pueden cambiar muchos factores alrededor de este. Entonces dice, ambas instituciones buscan el bien del estudiante de una manera integral. Entonces nosotros podemos decir, como dice el autor, o estar de acuerdo que tal como el colegio privado como el colegio público, ¿qué busca? Que el estudiante sepa el contenido, que busca que el estudiante sea una persona que esté bien. Por eso hay bienestar infantil, hay el departamento estudiantil que es DC, que tiene que estar en todos los colegios. Eso busca privado y público. Entonces luego él dice, en el artículo dice, el problema es que ahora los padres buscan que los colegios se encarguen de toda la formación de estudiantes. Entonces él está abordando de otro tema en el artículo, ya no mucho sobre esta educación como el colegio privado y la educación, la educación privada y la educación pública es totalmente diferente en el tema de que quién controla o quién es parte. Él ahora habla e introduce el tema de que otro problema es que ahora en los colegios generalmente, sea privado o público, los padres buscan deshogar su responsabilidad en la educación, siendo ellos como que nosotros ya no queremos ser el primer ente. Por eso sucede que a veces el gobierno cogió esa posición y dijo nosotros somos, o los colegios dicen nosotros somos. ¿Por qué? Porque los padres quieren deshogar esta responsabilidad. Entonces él dice, cito lo que dice, desde esta perspectiva es preocupante. Y voy a resaltar esto porque, bueno, este resaltado es medio raro, pero porque dice, desde esta perspectiva es preocupante y la dejación de funciones y no la asunción de la responsabilidad que les corresponde a toda una generación de padres biológicos, que han olvidado que ser padres es mucho más que traer al mundo. Esto es algo que está pasando generacional en todo el mundo, en que todos los papás, muchos se dedican tanto a trabajar o porque tienen que trabajar o por otra razón, pero piensan que los colegios son los responsables de la formación del estudiante. Entonces, por ejemplo, si el estudiante es malcriado, es que le están malcriando en el colegio, no le educan en el colegio, pero no hay, porque yo como padre no le estoy criando bien, no le estoy cuidando bien. ¿Por qué está actuando de esta manera? Entonces es muy interesante el artículo porque habla de este tema, habla de que sí, el colegio público y el colegio privado, el colegio público tiene, el que opina más sería el Estado, pero también estamos teniendo esta posición de los padres diciendo, encárguense ustedes, no nosotros. Entonces, él habla un poco qué significa el nombre público. Y justo va a usar un ejemplo diciendo que los taxis son públicos, pero tú pagas. Entonces, que no necesariamente que sea gratuito o que tenga un costo significa que sea público. Que público es para que el público pueda entrar, para que diferentes tipos de personas puedan ser parte de esto. Entonces, él dice que al no ser totalmente exclusivo, pero que cueste, no necesariamente no significa que sea público. Entonces, él habla de que él habla en que no significa que los padres no puedan opinar en la educación ahora, sino que significa que los padres descargan eso, haciendo que en una educación pública o una educación que no cuesta, los padres
aceptan de esa manera esa responsabilidad de que yo ya no me encargo mucho porque esa es la estructura y yo lo que tengo que hacer es que cumplan mis hijos con esas cosas para que no les boten del colegio. Entonces, cito, y él dice: ninguna disposición legal puede poner al Estado o a cualquiera de sus instituciones, directa o indirectamente, por encima de las familias o la educación de sus hijos, en la que refiere. Entonces él dice, el Estado no puede estar antes de la opinión de la familia. No puede estar, pero para eso la familia tiene que ser parte de eso. Entonces, luego él habla de, y para mí sería el tema central del artículo, él dice, entonces, ya estamos entendiendo un poquito qué pasa con la educación privada y la educación pública en el tema de que quién opina, quién formula, quién está encargado de cada uno, de cada área. La decisión no debería depender en la situación económica. Y eso nos hace entender de que en Latinoamérica nuestra realidad es que si tú, no es que seas rico, pero si tú eres de una, ya no eres pobre, pero eres de una media clase, ya baja, vas a ir a un colegio privado. Puede ser un colegio privado que cueste $100 mensuales, la pensión, pero ya es un colegio privado. Y tú sigues así, y luego ahí, y tu estatus y tu situación económica define a dónde tienes que ir. Entonces, ¿qué pasa con la persona que no tiene la oportunidad de pagar un colegio privado? Le toca ir a un colegio público, haciendo que no sea una opción, no sea una decisión, es una obligación dependiendo tu situación. Entonces, para resumir un poco lo que dice el artículo, dice, la educación pública y privada tiene que ser algo en que todos puedan elegir, todos tengan acceso. Y eso yo quiero resaltar y quiero que veamos un poquito esto, hacer un círculo en esto. La educación pública y privada tiene que ser algo en que todos puedan elegir, no solo ciertas personas dependiendo su economía. Y eso es lo que él dice, es la educación pública y privada. Hay diferentes cosas, hay diferentes diferencias. Y el problema es que las personas en nuestro país, en nuestra región, están obligadas a oír. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si tú tienes una cierta economía, tú nunca vas a ir a un colegio público, estás obligado a ir a un colegio privado porque tú piensas automáticamente que eso no va a ser beneficiario para tu futuro, ni para tu hijo, etc. ¿Y por qué pasa esto? Quiero citar la lectura de González Navarro y Wolf, que vimos la semana 4, y que justo habla sobre este tema entre la diferencia. La semana, el contenido hablaba sobre las diferencias entre la educación pública y la educación privada en Latinoamérica. Y dice, at the primary and secondary school levels, most research shows that within countries, private school students in the Americas perform better than public education's peers on standardized tests and other measures of effectiveness such as school relations. Entonces dice, se ha podido ver, ha habido investigaciones, ha habido diferentes pruebas que muestran que estudiantes en pruebas estandarizadas de colegios privados tienen un mejor resultado que los estudiantes de un colegio público. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se da esto? Nos hace entender entonces a lo que nos dice el artículo de Rodrigo Ferrer, que no debe ser, la educación pública y privada tiene que ser algo en que todos pueden elegir, todos tengan acceso. Entonces, si nosotros estamos viendo por otras fuentes y podríamos decir que el colegio público como tal tienen desventajas entre el colegio privado y no todo el mundo puede elegir, entendemos de que tiene que ser una opción para todos. Entonces tú me vas a decir, Camila, ¿qué estás diciendo? ¿Que la educación privada está mal? ¿O qué estás diciendo que como tal nunca se va a poder hacer que haya educación pública para todo el mundo o educación pública de calidad? Eso no es verdad.
todos los que estudiamos educación, todos los que somos educadores, o todos los que hemos visto ese video en Facebook, sabemos que la mejor educación del mundo es Finlandia. ¿Por qué? Porque tienen una educación totalmente avanzada, una educación en que se ha podido desarrollar, se han podido dar cuenta de cómo dar a los estudiantes educación de calidad. Y lo más interesante es que en Finlandia no existen colegios privados, no existen, no pueden, no hay colegios privados. ¿Y qué hace eso? Que todos tengan la opción de tener educación de calidad. Y que ustedes decían, pero que mira, tiene que haber recursos, tiene que haber dinero para poder tener una buena infraestructura, un profesor de calidad, un docente que... Y ahí quiero decir 2 puntos. El primero es que yo que he visto, he hecho mis observaciones en el semestre, no es que los docentes no son docentes de calidad, lo son. Muchos tendrán sus problemas, muchos tal vez tendrán falencias, pero no es que no son docentes de calidad, sino que afecta, porque no es ser lo mismo un docente con 20 estudiantes en una clase cómoda, con todos los materiales a tu disposición, en una clase con 40 estudiantes en que por poco tienes que cobrarles las copias de los estudiantes porque no tienes más recursos que un pizarrón y un marcador. Entonces también hay que entender eso. Otra cosa que quiero yo hablar es sobre, en la lectura de Sitial en la semana 4 igual, dice, las diferencias sociales entre los estudiantes que asisten a la educación pública y privada se expresan también en su desempeño académico. Existe una diferencia entre la educación pública y privada en los resultados. ¿Y por qué? Por estos factores. Por los factores que mencioné cuando yo observé. Hay demasiados estudiantes, el tiempo es muy limitado. Yo estoy en, por ejemplo, experiencia que me está pasando ahorita es que todavía no les entregan los textos académicos porque hicieron una nueva reforma en que los estudiantes tienen que firmar un contrato, mejor dicho los papás, en que si aceptan el texto y no van a tenerlo virtualmente, tienen que cuidarlo para el próximo año, lo cual es lógico, es algo que lo hacen en todos otros países. Pero no tenían que haberlo hecho ahorita, sino haberlo hecho cuando eran las matrículas y al principio del año. Entonces ahorita los estudiantes están atrasados. Esas cosas hacen que la educación pública y privada sea diferente. Y cito de nuevo al autor, a Ferrer, que dice, la educación pública y privada tiene que ser algo en que todos puedan elegir y todos puedan y tengan acceso. Espero que les haya gustado este artículo, les recomiendo que lo lean. Saludos, Camila.